Esto es 6 días con el Quijote y Carolina Sanín. Yo soy Carolina y espero que estén bien. A finales de 2025, con la Biblioteca Nacional, emprendimos un pequeño recorrido por Colombia, al tiempo que hacíamos un recorrido por el Quijote de Miguel de Cervantes, por la primera parte del Quijote, que fue publicada en 1605. Así fue como di 6 clases sobre el Quijote en 3 bibliotecas colombianas, 2 clases en cada biblioteca. Fuimos a San Agustín, en el Huila, a Yolombó, en Antioquia, y a la capital, Bogotá. En cada clase, que tenía un público en vivo, por supuesto, me referí a una serie de capítulos, de modo que al cabo de las 6 clases habíamos recorrido los 52 capítulos del primer Quijote. Las clases estaban dirigidas a personas que nunca habían leído la novela y también a quienes sí. En ellas alterné repasos y recuentos con comentarios y análisis. Grabamos las conferencias y luego las editamos y ahora se las presentamos a ustedes en forma de podcast. Ojalá lo disfruten y les sea de provecho. En esta sesión, grabada en la Escuela Normal Superior del Nordeste de Yolombó, Antioquia, hablamos de los capítulos 9 a 14 del Quijote. Bien, entonces tal vez hayan oído hablar de este libro, que es el libro más famoso y más leído de todos los que se han escrito en nuestra lengua. Ya hace un par de semanas en San Agustín, en el Huila, hicimos la introducción del libro y hablamos sobre los primeros capítulos. Entonces voy a resumir un poco de qué se trata antes de retomar el capítulo en el que vamos. Es un libro acerca de un hombre que es un lector. Entonces, una de las cosas más interesantes del libro es que el lector se refleja en él. Es un libro que sirve como espejo. El personaje del libro también es el autor, porque de alguna manera la aventura y la hazaña del autor es escribir este Quijote, que es sobre un viejo que a la vez emprende la hazaña de imaginarse como caballero andante. ¿Y qué hacen? Enmendar entuertos, que significa pues arreglar lo que está torcido. Entonces, socorren viudas, socorren huérfanos, hacen el bien. Pero entonces uno de los temas de la novela va a ser pues el problema de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? ¿Cómo sabe uno que está haciendo el bien? No siempre que alguien cree que está haciendo el bien, está haciendo el bien, porque por ejemplo, pues le puede hacer el bien al mal o puede hacer un bien que luego termine siendo un mal mayor. Entonces, como les había dicho antes, es sobre un lector que terminó creyendo que los libros que leía eran la realidad y que él era un personaje de esos libros. Hay una cosa súper interesante y es que en realidad al creerse un personaje de esos libros y querer vivir las aventuras que él había leído en los libros y que había visto hacer a los caballeros que admiraba, él lo que quiere es volverse un autor de su propia vida. Entonces anoten en la mente que una de las cosas que debemos pensar cuando estamos relacionándonos con este libro es qué significa ser autor de la propia vida, cómo nosotros nos imaginamos como alguien, cómo nosotros llegamos a ser alguien, queremos ser alguien y ese alguien que queremos ser siempre es imaginario. Igual nosotros somos fabricadores de nuestro propio personaje, del personaje que nosotros creemos ser o queremos ser. Una de las cosas que enseña el Quijote es que estamos compuestos de muchos. Cada uno de nosotros es muchos y cada uno de nosotros actúa, crea personajes según con quién estemos o según en qué situación estemos. Son personajes que salen de nosotros y que nosotros fabricamos según lo que hemos oído, según a quién queremos imitar. Todos imitamos a alguien. Nuestra vida es en gran parte imitación. No solo la de los niños, la de todos nosotros. Queremos parecernos a alguien y así nos construimos, ¿no? Entonces les decía que con base en las lecturas, pero también en los demás, en lo que creemos que se espera de nosotros. Todo eso que hace Don Quijote como un loco, que es salir de su casa, ponerse una armadura de sus ancestros,
se pone un nombre, se pone Don Quijote, le pone un nombre a su caballo, le pone Rocinante, se inventa que está enamorado de una aldeana cercana que se llama Dulcinea y sale de su casa en su caballo a buscar las aventuras. Y sale a cabalgar y entonces llega a una venta, que es una posada del camino, y él se inventa que es un castillo, porque todo en su mente lo va traduciendo a lo que él espera. Pero es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? A través del miedo y el deseo, vamos traduciendo lo que vemos a una historia que nosotros nos armamos en la cabeza. Nosotros nunca sabemos qué son las cosas en sí, qué son las cosas en ellas, sino que nos inventamos. Ustedes en este momento están componiendo esta situación, se están inventando quién soy yo y yo me estoy inventando quiénes son ustedes según mi punto de vista. Los estoy viendo desde aquí, así como ustedes me están viendo a mí desde ahí. Ya eso, el punto de vista ya determina lo que creemos de los demás y cualquier cosa que creamos de los demás es parcial, provisional y más falsa que verdadera. Todo lo que creamos de los demás, porque cada persona pues es infinitamente compleja y es infinitamente variada. Cada persona son muchos. A través del miedo, de la expectativa, de la ilusión, de la aspiración, vemos todo lo que vemos. Entonces, esto es lo que este libro nos enseña, es decir, nos enseña qué es la lectura y cómo conocemos lo demás y a los demás. Entonces, les decía que Don Quijote salió a buscar aventuras con un disfraz de caballero. Los caballeros andantes eran unos personajes medievales y Don Quijote está viviendo al final del siglo XVI. Ya eran unos personajes anacrónicos, ya eran de otra época, ¿no? Y él se viste de esa otra época y con los valores de esa otra época y sale, como les digo, a buscar a quién ayudar, porque él se convence de que los demás lo necesitan, de que es por el bien de su república y por el bien del mundo que él se está inventando, que es caballero andante. Y muchas veces nosotros también nos convencemos de eso, de que hay gente que necesita oír sobre Don Quijote, por ejemplo. Decía que llega una venta que él se inventa que es un castillo, cree que lo deben armar caballero, es decir, que deben nombrarlo caballero. Se da cuenta o le dice el ventero que los caballeros andantes de los libros tienen escuderos. Y entonces él se devuelve a su casa, entre otras cosas, consigue a un escudero. Y su escudero es un labrador de su lugar que se llama Sancho Panza y que no sabe leer. Vean cómo está en su imaginación esta pareja. Un señor viejo en un caballo flaco, vestido de una armadura de ancestros, como un matachín, ¿sí? Como una figura así de Halloween, o sea, completamente disparate. Y al lado un labrador en un burro. Vean las dos figuras, el más alto, el más bajo. ¿Qué significa? Dos puntos de vista. Uno está viendo una cosa y otro está viendo otra cosa, pero están contiguos. Y piensen, otra nota mental, sobre la amistad. O sea, ¿quién es el amigo, no? Y el amigo de uno puede ser cualquiera, porque Don Quijote escoge a este porque se le ocurre. Y dice el libro en un pasaje de los que ya vimos en las otras jornadas, que él se acordó de un labrador de por ahí, pues que era medio tonto, pero le podía servir. Para escudero, escudero significa el acompañante, pero también el sirviente. O sea, el escudero hace cosas para el caballero. Le lleva cosas, le lleva el escudo, lo defiende y van a ver que Sancho Panza es muy cómico, porque para empezar, Don Quijote lo convence de que vaya con él diciéndole que en una de esas aventuras pueden ganar una ínsula. Ínsula significa isla, de la que nombre a Sancho Panza gobernador. Y a Sancho Panza le suena que, ¿por qué no? Pues bueno tener una ínsula que gobernar, pero vean que acá hay otro problema súper interesante y es, ¿para qué le va a servir a Sancho Panza gobernar una isla? ¿Sabes? Él vive ahí con su mujer y con sus hijos y bien, y de repente se le mete en la cabeza un deseo. Esta cosa de que todo el mundo quiera gobernar algo. O sea, ¿qué es esa fantasía de gobernar sobre los demás? Que hasta Sancho, un señor labrador y que le suena mejor que todo,
que le prometan gobernar una isla, ni siquiera sabe cuál, pero el hecho de gobernar, de mandar sobre los demás, es una gran fantasía de todos nosotros, los hombres y las mujeres, de alguna forma, o de pronto solo de los hombres, no sé. Deja Sancho Panza a su mujer y a sus hijos y se va con Don Quijote y empiezan entonces a tener aventuras juntos. Y la primera de esas aventuras, ustedes la han oído tal vez, es la de los molinos de viento. Don Quijote ve a lo lejos unos molinos y enseguida le dice a Sancho Panza que son gigantes. Y Sancho Panza le dice, no, 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 son molinos de viento. Y Don Quijote le dice, eso es porque tú no has leído los libros que yo he leído, entonces no sabes. Que es súper interesante porque vean cómo, pues si has leído esos libros, son gigantes y si no, no. O sea, depende de quién eres y de qué has hecho en el tiempo que ha pasado de tu vida, ves una cosa como una o como otra. Ataca los molinos de viento y enseguida empieza a soplar un viento, y ustedes han visto cómo son los molinos de viento, ¿no? Que tienen esta especie de hélice gigantesca, estas aspas. Vean, acá tenemos un ventilador, hagan de cuenta, es el molino de viento. Y el molino de viento enseguida le rompe la lanza y pues Don Quijote sale de la aventura molido. Lo interesante es que el molino, ¿qué hacen los molinos? Muelen las cosas, es decir, ¿qué es moler algo? Convertirlo en polvo, ¿no? Exacto, triturar y convertir en polvo, ya sea maíz o trigo, sobre todo los granos. Vean que hay granos que germinan, que se siembran y germinan y dan nuevas plantas, y otros granos destinados a molerse. Moler y morir son palabras parecidas, ¿no? Especialmente conjugadas. Se muele, se muere. Molerse es morir y ir a terminar, ¿qué? Pues en un pan o una arepa y alimentar a otro. Pero si ustedes se ponen a mirar, lo que hace el tiempo con nosotros es molernos también. Nosotros un día todos vamos a ser polvo, todas vamos a ser polvo, como el grano que el molino muere. Entonces es una aventura tan famosa, no solo por la imagen loca de un hombre embistiendo un molino, sino por todo lo que significa moler. Lo que hace el tiempo es moler las cosas y molernos a nosotros. Entonces da todo un sentido al sufrimiento también. Tenemos que estar dispuestos a moler, a estar molidos. ¿Por qué fue esa aventura la que se volvió la más famosa y la emblemática? Y yo creo que es porque nosotros inconscientemente sabemos que esa aventura significa el sentido de nuestra vida, como lo que acabo de explicar. Pero también significa cómo funciona el lenguaje. Siempre está buscando hacer la metáfora, decir que una cosa es otra cosa, porque es una manera de vincular las cosas del mundo. El lenguaje mismo lee, y esa es la manera en que el lenguaje lee. O sea, el lenguaje mismo está loco, como Don Quijote. Decir casa y que eso signifique una casa es una locura, porque esas 4 letras no son una casa, ¿me entiendes? No es tan loco Don Quijote, es el lenguaje. Nosotros entonces vamos a retomar la historia justo después de que pasa la aventura de los molinos. Solo que quería hacerles un resumencito pues para que sepan dónde voy a estar. Después de los molinos de viento, Don Quijote se encuentra con un grupo que viene del otro lado del camino. Toda esta novela va a ser eso. Don Quijote y Sancho van a tomar un camino y por el camino van a venir otros. Y Don Quijote, que es un viejo violentísimo, porque parte de su fantasía es hacer la guerra por el bien y tal, se va a convertir como en un signo de interrogación en el camino. Los demás se van a preguntar, ¿qué es ese señor rarísimo? Y él también les va a preguntar a los otros quiénes son y se va a inventar quiénes son los otros. Entonces enseguida, después de los molinos, va a venir una gente que son unos frailes de la Orden de San Benito, y Don Quijote los ve como unos caballeros encima de unos dromedarios. Yo quiero que oigan cómo lo dice Cervantes, porque hasta ahora no he hecho sino parafrasear. Estando en estas razones, asomaron por el camino 2 frailes de la Orden de San Benito,
caballeros sobre 2 dromedarios que no eran más pequeñas 2 mulas en que venían. Vean, como en una misma frase dice, frailes de San Benito, caballeros en 2 dromedarios. En la misma oración son las dos cosas, así como el molino es molino y es gigante, porque tú les podrías decir, como le dice Don Quijote, a las grandes aspas los brazos del molino. Y entonces dice, o yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser y son sin duda algunos encantadores que llevan hurtada a alguna princesa en aquel coche. Detrás de los frailes viene un coche y Don Quijote compone la imagen, que es otra de las cosas que hace la imaginación. La imaginación junta cosas separadas. Así sacamos conclusiones, así juntamos nosotros causas con efectos, pero todo eso es imaginario. Todo eso que creemos real es lo que hace el conocimiento. Entonces vienen unos frailes adelante y un carro atrás y él junta todo y dice que es una comitiva y que en el carro de pronto llevan a unas señoras encantadas y que los que están alrededor son encantadores. Dice, gente endiablada y descomunal. Dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas, sino aparejaos a recibir presta muerte, es decir, muerte rápidamente, por justo castigo de vuestras malas obras. Entonces imagínense, los otros se ven amenazados así, tratados de delincuentes. Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados así de la figura de Don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron, señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino 2 religiosos de San Benito que vamos por nuestro camino y no sabemos si en este coche vienen o no ningunas forzadas princesas, pues porque están aparte. Y dice Don Quijote, para conmigo no hay palabras blandas, que ya yo os conozco, fe mentida canalla. Lo que hace es arremeter contra el fraile con tanta furia y denuedo que si el fraile no se dejara caer de la mula, él le hiciera venir al suelo mal de su grado. O sea, enseguida los ataca, porque ya se está imaginando que son enemigos. Llegaron a esto 2 mozos de los frailes y preguntáronle que por qué estaban desnudando Sancho Panza en el suelo al fraile, porque le empezó a quitar los hábitos, Sancho Panza va cogiendo los despojos que deja Don Quijote, pues para ver si hay algo de comer, además, o sea, para ver si hay algo de ganancia. Entonces imagínense, ya está el otro desvistiendo al fraile, y entonces Sancho dice que eso le tocaba a él legítimamente como los despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Luego arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, los que vienen con los frailes, y sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido. A lo largo de Don Quijote vamos a ver que una y otra vez les pegan a Don Quijote y a Sancho durísimo. Ven acá, ya Sancho quedó sin barba. En pronto va a quedar Don Quijote sin dientes. Pero además a veces dejan a Don Quijote por muerto. Mañana vamos a ver una de esos casos. ¿Ustedes se acuerdan de esos dibujos animados en los que, no sé, le pasa una planadora por encima a un animalito, pero enseguida se levanta como si nada? Exacto. Así pasa en Don Quijote una y otra vez. Le dan a Don Quijote unas palizas espantosas y luego pues lo vemos que sigue vivo. Eso nos está diciendo también algo acerca de morir y volver a vivir. Durante la vida quedamos medio muertos muchas veces. No solo porque suframos mucho o algo, sino porque al crecer pues morimos. El niño que ustedes fueron o la niña ya murió, o la joven que yo fui también murió ya. Y uno está siempre muriendo a uno mismo y sin embargo sobreviviendo. Uno es muchos que van muriendo. Y eso también funda cierta esperanza, porque en esa misma medida estos libros nos dicen, pues por ahí cuando nos muramos del todo, también luego nos vamos a levantar en otra parte. No solamente o no necesariamente la resurrección de los muertos de los católicos, sino, no sé, por ahí volvemos a nacer o todo sigue, todo se transforma. Y eso es lo que nos está diciendo este no morir de Don Quijote también. Sigue Don Quijote peleando y les dice, bueno, ustedes tienen que pararse
y devolverse e ir a donde mi señora Dulcinea del Toboso, ¿se acuerdan la que él se imaginó que estaba enamorado de una aldeana por ahí? Que casi que ni conocía, alguna vez había estado medio enamorado de ella, pero ella ni se había enterado y él se inventa que eso es otra cosa, ¿no? Siempre que nos enamoramos de alguien, pues también nos estamos medio inventando a alguien. No es tan raro lo que Don Quijote hace, es lo que todos hacemos, pero visible, como espectáculo. Bueno, les dice, no, ustedes se tienen que dar la vuelta e ir a donde Dulcinea del Toboso. Entonces le dicen, no, 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 nosotros no podemos darnos la vuelta. Espérense que les leo cómo es que es la cosa. Que volváis al Toboso y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he fecho, porque él cree que liberó a esas señoras de los otros que eran los encantadores y pues nada que ver. Todo esto que Don Quijote decía lo escuchaba un escudero de los que acompañaban el coche, que era Vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que había que dar la vuelta al Toboso, se fue hacia Don Quijote y agarrándolo de la lanza, le dijo en mala lengua castellana y peor vizcaína, le dijo, anda caballero, que mal andes por el Dios que crióme, que si no dejas coche, así te matas como estás ahí vizcaíno. Y Don Quijote, ¿qué? Pero le entendió muy bien Don Quijote y con mucho sosiego le respondió, si fueras caballero que no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura. Y el vizcaíno dice, yo no, caballero, juro a Dios, tan mientes como cristiano. O sea, habla un español todo roto. Si lanza rojas y espada sacas, el agua cuán presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que mira si otra dices cosa. ¿Qué significa esto también? Cuando hablamos otra lengua y somos extranjeros o en parte extranjeros, también sonamos como locos. Entonces así suena el vasco y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embarazó su rodela, la rodela es el escudito, y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la vida. El otro coge una almohada que llevan ahí en el coche que le sirve como escudo. Luego se fueron el uno para el otro, como si fueran dos mortales enemigos. Vean qué rápido se crea la enemistad, ¿no? La enemistad pues es un espejismo. Y Don Quijote entonces enseguida se encomienda a Dulcinea. Oh señora de mi alma, Dulcinea, flor de la fermosura, socorred a este vuestro caballero. Dulcinea no está, obvio, está por allá. Está en su imaginación. Pero él se encomienda a ella. Ustedes saben a qué se parece eso. Cuando la gente se encomienda a un santo, se encomienda a Dios, por favor, ayúdame, Dios, para lo que sea. Los futbolistas se encomiendan a Dios, sea la bendición o a la Virgen o a lo que sea. La dama entonces toma el lugar de la divinidad. Y esto es interesantísimo porque así fue como se formó en nosotros la idea del amor romántico. El ser amado, su imagen, es también una divinidad. Y lo amamos porque por un momento nos parece el rostro de lo que no muere, más divino que todo lo demás. Eso es la belleza, esa es la acción de la belleza en nuestro corazón, que nos da un indicio de que existe algo que no muere, que existe algo por encima de nosotros. Entonces, encomendarse a la amada es como encomendarse a la Virgen. Y en ese momento van a pelear, ven que uno se está protegiendo con el escudito que es la rodela, ven que el otro se está protegiendo con la almohada. Y ahí Cervantes interrumpe la narración y dice, y hasta aquí llegó el libro que yo tenía de Don Quijote. Ahí se interrumpía. Nos damos cuenta de que Cervantes está haciendo la ficción de que él es un lector como nosotros. Él no ha estado escribiendo el Quijote, sino leyéndolo. Se está inventando eso, pero mira el efecto que eso tiene. Te pone al lado a Cervantes. Tú eres como él y estás leyendo un libro. Y ahí se interrumpe. Cervantes dice, pero está el daño de todo esto en que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas historias de Don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra, es decir, Cervantes, él mismo, no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de La Mancha,
que no tuviesen en sus archivos, en sus escritorios, algunos papeles que de este famoso caballero tratasen. Y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte. Dice Cervantes que estaba con mucha pesadumbre porque le faltaba mucho de este sabroso cuento, o sea, quería saber cómo seguían las aventuras de Don Quijote, como tal vez alguno de ustedes, y no había más. Un día, estando en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios, es decir, unas carpetas llenas de papeles y papeles viejos a un cedero. Y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y le vi con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. Cervantes dice que está en el Alcaná de Toledo, está en el mercado de Toledo. Y de repente vio que hay uno que está vendiéndole unos papeles a otro, un muchacho, y entonces, como él es aficionado a leer todo, quiso saber qué eran esos papeles. Y vean que está diciendo que uno tiene que leer todo para encontrar, pues mucho para encontrar algún tesoro, pero está diciendo otra cosa además. Está diciendo que en el mercado de Toledo se encuentra algo escrito en árabe. ¿Por qué es esto importante? Porque España ha sido árabe o medio árabe durante 8 siglos. Durante 8 siglos España ha estado guerreando contra los árabes, y la frontera entre los cristianos y los árabes se ha movido durante 8 siglos. Y obras maestras de la literatura española hasta este momento están escritas en árabe, como por ejemplo El collar de la paloma de Ibn Hazm de Córdoba, o están escritas en hebreo. Ustedes tal vez sepan que en 1492, el año en que pasó el descubrimiento de América, pasó también que España expulsó a los judíos. Eran muchos los judíos de España y habían vivido ahí desde hacía muchos siglos, y de repente a los reyes les da por expulsarlos para unificar esta España cristiana y sobre todo para robarles los bienes. Está prohibido ser judío en España, o se iban o se tenían que convertir al cristianismo. Pero eso ya había pasado 100 años antes, y Cervantes está teniendo el atrevimiento de decir que encontró fácilmente a un morisco que le tradujera, y que si buscara un intérprete de una más antigua y mejor lengua, también lo hallara. ¿Cuál es la más antigua y mejor lengua? El hebreo. O sea, está atreviéndose a decir, y todavía hay en España mucha gente, tanta que se encuentra en el mercado de Toledo, que escribe y lee hebreo. Es decir, hay muchos judíos que siguen siendo judíos en secreto, y Cervantes está encomiándolos, está diciendo bien. Ahora, ¿se acuerdan con qué se había protegido el vizcaíno? Con la almohada. Almohada es una de las pocas, porque son realmente muy pocas palabras árabes que hay en castellano. Y en ese momento en que Cervantes se oye a sí mismo escribir la palabra almohada, eso lo lleva en el capítulo siguiente a decir que Don Quijote está realmente escrito en árabe. Vean esa maravilla. Y que le pide a un muchacho que vaya a su casa a traducírselo. ¿Qué está haciendo con eso? Está rindiendo un homenaje al pasado musulmán y judío de España. Porque resulta que España, cuando conquistó América y se volvió un imperio, se le dio por decir: nosotros no somos árabes ni somos judíos, siempre hemos sido cristianos. Imagínense, es como una sociedad esquizofrénica, porque está negando lo que es. Somos cristianos, siempre hemos sido cristianos, somos blancos como el resto de Europa. Y Cervantes lo que está diciendo, lo que está haciendo es de una audacia increíble. Está haciendo que la mejor obra que se haya escrito en español, en primer lugar, estaba en árabe.
Y con eso está diciendo, acordémonos. Vamos a acordarnos de quiénes somos. Cuando encuentra en el Alcaná de Toledo estos papeles. Y puesto que aunque los conocía, los caracteres arábigos, no los sabía leer, o sea, él no sabía leer en árabe, anduve mirando si aparecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese. Y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara, lo que les decía hace un momento. En fin, la suerte me deparó uno que, diciéndole yo mi deseo y poniéndole el libro en las manos, lo abrió de por medio, lo abrió por la mitad y leyendo un poco en él, se comenzó a reír. Preguntéle yo de qué se reía y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrito en el margen por anotación. Díjele que me la dijese. Y él, sin dejar la risa, dijo, está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto. Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha, es decir, para salar carne de cerdo. ¿Qué pasa? Los musulmanes y los judíos tienen prohibido comer cerdo, es un animal impuro. Entonces ahí también hay otra sugerencia con respecto a esa convivencia, ¿no? Bueno, dice Cervantes, cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación, le di prisa para que leyese el principio, y haciéndolo así, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía, Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo, un narrador árabe. Y de acá en adelante, pues todo lo que vamos a leer va a ser supuestamente lo que escribió Cide Hamete Benengeli. Y entonces Cervantes le dio al muchacho, le rogó que le volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de Don Quijote en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que quisiese. Y él se contentó con 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo. Y prometió traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad. Pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, es decir, lo traje a mi casa, donde en poco más de mes y medio, él tradujo toda la novela del mismo modo que aquí se refiere. Vean este acto de hospitalidad, que es también la hospitalidad que tiene el lenguaje al traducir otra lengua. Ustedes han leído seguramente libros traducidos de otra lengua. La lengua en la que lo leen, el castellano, está trayendo a su casa otro, ¿sí? Es un acto de hospitalidad de la lengua y es lo que acá está pasando. En el primer cartapacio estaba pintada muy al natural la batalla de Don Quijote con el vizcaíno, que fue donde quedamos, y estaba pintada la mula del vizcaíno, tan al vivo que estaba mostrando ser de alquiler a tiro de ballesta. Es tan gracioso porque además tenía dibujos, lo que encontró Cervantes, y estaba pintada la mula del vizcaíno y dijo que también estaba pintada que se veía de lejos que era una mula de alquiler pues seguramente porque era muy mala, ¿no? Estaba muy aporreada. Bueno, no les voy a leer todo, el caso es que están los dibujos de Sancho Panza y del vizcaíno. ¿Ustedes se acuerdan cómo hablaba el vizcaíno? Que hablaba un español roto, ¿verdad? Entonces, del vizcaíno se pasa al árabe. Está Cervantes haciendo todo un repaso de el otro. ¿Quién es el otro que está con nosotros? ¿Y qué significa ser otro? ¿Y cómo somos el otro también? Hay un vasco, está dentro de España, hay un morisco aljamiado que está dentro de España, hay distintas lenguas dentro de la lengua, así como hay distintos personajes dentro de un hombre. Vuelve a su pelea y Don Quijote termina venciendo. Y entonces Sancho le dice enseguida que se vayan a refugiar a alguna iglesia, pues porque ya son delincuentes, han hecho mucho daño y los va a estar buscando la Santa Hermandad. La Santa Hermandad es una especie de policía rural. Ellos ya están fuera de la ley. ¿Y qué le contesta Don Quijote? No, en ningún libro dice que ningún caballero tenga que responder por la ley, así que no nos va a pasar nada. Entonces vean esto también, que es la ironía de que Don Quijote está también diciendo respetemos una ley, pero ¿cuál es esa ley? La de los caballeros andantes.
yo obedezco esta ley, entonces soy inmune ante esta otra ley. Entonces también nos está hablando Cervantes de la relatividad de la ley. Cada uno dice, yo obedezco, yo tengo por principio hacer esto. Y Don Quijote y Sancho entonces se alejan de ahí y van hablando de muchas cosas, por ejemplo, de que Don Quijote no tiene celada, perdió la celada. Siempre hay un problema con la pieza de la cabeza de la armadura, fue la que más trabajo le costó armarse y la pierde, y eso significa pues también la cabeza, ¿no? Porque cuesta trabajo recuperar la cabeza, tener en la cabeza una cabeza que sí te cuadre. Y de pronto se encuentran con unos cabreros. Cabreros son pastores de cabras. Entonces aquí entramos a toda otra aventura. Se encuentran con unos cabreros y terminan sentándose a comer con los cabreros. Y Don Quijote dice uno de sus famosos discursos, que es el discurso de la Edad Dorada. A lo largo del libro, Don Quijote va a dar unos discursos como si fuera un predicador. Es muy como un predicador también. Fíjense las dos cosas que hace: predicar y hacer la guerra. En última, son las dos cosas que ha hecho la religión: conquistar sitios guerreando y a la vez predicar y decir qué es el bien. Pero lo que le trae a la mente decir el discurso de la Edad Dorada es que de repente tiene en la mano, coge en la mano unas bellotas y al verlas se acuerda de la Edad Dorada, una época mítica en la que pues no había que trabajar ni pelear por el alimento. Les voy a leer partes del discurso de Don Quijote si les parece, y para que oigan cómo habla Don Quijote, porque habla mucho y largo. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Él está inventando, está imaginando una época pasada antes de la historia en la que todo era colectivo, no había tuyo y mío, y le está llamando Edad Dorada. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle las robustas encinas. Las encinas son los árboles que dan bellotas. Entonces él está diciendo que simplemente uno agarraba los frutos de los árboles. Bueno. Y luego, más adelante dice, todo era paz entonces, todo amistad, toda concordia. Aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado. Vean que él habla todo adornado, o sea, está diciendo el arado, pero dice la pesada reja del corvo arado. ¿Saben cómo el arado tiene unas rejas para pasar por la tierra? Del corvo arado. Abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, en vez de decir a romper la tierra, ¿no? Parte de su quijotada es hablar, enaltecer todas las cosas de las que va hablando, ponerles atención, y ponerles atención es ponerles adjetivos también. Entonces andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, o sea, las muchachas iban por los valles y los oteros y no había que juzgar ni quien fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera. Y luego pues vino la edad actual, que es la edad de hierro. Andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. Y dice, de esta orden soy yo, hermanos cabreros. Y luego, toda esta larga arenga que se pudiera muy bien excusar, que es muy chistoso porque Cervantes está diciendo toda esta arenga que dijo Don Quijote que podríamos saltarnos, pero pues no se la está saltando, la acaba de escribir larguísimamente además, porque acuérdense que él es Don Quijote también, él es como Don Quijote, él también escribe demasiado, él también está acometiendo la empresa de escribir esta novela que quién sabe si a alguien le va a gustar. Todo eso es ser Don Quijote. Porque las bellotas que le dieron le trajeron a la memoria la Edad Dorada y antojósele hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros que sin responderle palabra, embobados y suspensos, lo estuvieron escuchando. Sancho asimismo callaba y comía bellotas y visitaba muy a menudo el segundo saque, que porque se enfriase el vino le tenían colgado un alcornoque, o sea, mientras tanto Sancho buscaba comida allá.
Y entonces empiezan a cantar los cabreros y empiezan a cantar canciones de amor los pastores. Y de repente uno de los muchachos cabreros empieza a contar una historia. Pues sabed, prosiguió el mozo, que murió esta mañana aquel famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo, y se murmura que ha muerto de amores de aquella endiablada moza de Marcela, la hija de Guillermo el Rico. Resulta que van a venir a enterrar a un muchacho que se murió de amor, probablemente se suicidó. Y empieza toda esta historia dentro de la historia. El que se murió es Grisóstomo, se enamoró de esta chica que era una pastora, se vistió de pastor y se fue a ser pastor. Y luego, después de él, su amigo Ambrosio también se fue de pastor y se vino a ser pastor con él. Resulta que tenemos unos campos y unos bosques llenos de pastores enamorados, de chicos, estudiantes que se han pasado a otra vida. ¿A quién se les parece? Pues a Don Quijote. Don Quijote mismo se inventó que él era un caballero andante y entonces se echó al campo a ser caballero andante. Y ahora se está encontrando con otros como él. Muchas veces en la novela Don Quijote se va a encontrar con otros que son sus espejos. Estos chicos también se les metió en la cabeza ser pastores. Hay toda una tradición literaria sobre amores de pastores y los pastores cantan sus amores y están en sitios así ideales, ¿sí? Estos sitios que llamamos bucólicos, que son espacios literarios donde hay fuentecillas que corren y pájaros que cantan y no sé qué. Todo esto es un género literario que está evocando la Edad Dorada. Don Quijote está contando sobre la Edad Dorada y enseguida en la realidad, en su realidad, aparecen otros que han querido de alguna forma revivir la Edad Dorada, yendo a los campos a vivir naturalmente y muchos son pues chicos ricos, por ahí se ha vuelto como una moda. Van a venir con el cuerpo de este chico que finalmente se murió de amor siendo pastor. Fíjense a qué otra cosa se parece eso de ser pastor, como a meterse de monje o monja, por amor a, pues a Cristo o a la religión o a lo espiritual, es asumir una identidad. Sigue hablando con el cabrero y hay muchos chistes. Por ejemplo, el cabrero le dice que, pues como era muy leído, este muchacho hablaba mucho de la ciencia de las estrellas y entonces les decía puntualmente el cris de sol y de la luna. Don Quijote dice, eclipse se llama, amigo, que no cris. Luego dice, asimismo, dice, sigue hablando el pastor. Este es un pastor verdadero, no como los pastores estudiantes que se van por ahí a cantar. Este es verdad, el cabrero es verdadero. Asimismo, dice el muchacho, adivinaba cuándo había de ser el año abundante o estil. Estéril, querrás decir, amigo, dijo Don Quijote. Estéril o estil, dice Pedro el Cabrero. Entonces cuentan cuál es esta pastora Marcela, de la que se enamoró tanto este muchacho hasta morir por ella. Y les voy a contar la historia de Marcela. Un labrador aún más rico que el padre de Grisóstomo, el cual se llamaba Guillermo, al cual dio Dios, amén de las muchas, además de las muchas y grandes riquezas, que se dice amén, amén de las muchas riquezas significa además de las muchas riquezas. Una hija de cuyo parto murió la madre. Luego el padre también se murió de tristeza de que se había muerto la madre y a la hija la guardó un tío con mucho recato y mucho encerramiento. Pero la fama de su mucha hermosura se extendió de manera que así por ella como por sus muchas riquezas, todo el mundo se quería casar con ella. Pero Marcela decidió que no se iba a casar con nadie. Y le dijo al tío, no, es que yo no me voy a casar con nadie. Y como era heredera, fíjense en cómo se va formando este personaje. Hételo aquí cuando no me cato, acuérdense que está contando el pastor, que remanece un día la melindrosa Marcela hecha pastora y sin ser parte su tío ni todos los del pueblo que se lo desaconsejaban, dio en irse al campo con las demás zagalas del lugar y dio en guardar su mismo ganado. Y así como ella salió en público y su hermosura se vio al descubierto, no sabré buenamente decir cuántos ricos mancebos, hidalgos y labradores han tomado el traje de Grisóstomo y la andan requebrando por estos campos. Entonces vean esa fundación de este mundo. Marcela es la fundadora. Un día ella dijo, como no me quiero casar, no me voy a casar con nadie, tengo yo mi propio ganado, lo que voy a ir es a cuidar a mis propias ovejas
y me salgo de esta casa. La otra opción que tenían las chicas de su edad que no quisieran casarse en esa época era irse de monjas, recluirse en lo privado, ¿verdad? Ella hace exactamente lo contrario y lo dice Cervantes con esa palabra, en público, se hace pública. Es de alguna manera publicarse como un libro también. Se publica su belleza, se va a vivir sola en los campos a pastorear su propio ganado y además las amigas hacen lo mismo. Entonces vean a esta chica increíble, fundadora de un modo de vida, además fundadora de una opción que es irse por ahí solas. Las amigas hacen lo mismo y de paso entonces los chicos otros hacen lo mismo también y ahí es cuando se puebla el campo de chicos y chicas sin padres, todos libres por ahí enamorados. Y no se piense que porque Marcela se puso en aquella libertad y vida tan suelta y de tan poco ningún recogimiento, que por eso ha dado indicio que venga en menoscabo de su honestidad y recato. Antes tanta, que no sé qué, quiere decir que ella no se anda acostando con los chicos ni nada, sino que es crudelísima y le dedican poemas y canciones. Vean que lo que se funda aquí es un país dentro del país en el que hay jóvenes libres y lo que se la pasan haciendo es pastoreando y cantando, porque el amor y el estar enamorados es el motivo para hacer poemas. Entonces, ahí es unos bosques de música. Y desenfadadamente, libre y desenfadadamente triunfa la hermosa Marcela y todos los que la conocemos estamos esperando a ver en qué ha de parar su altivez y quién ha de ser el dichoso que va a venir a domeñar condición tan terrible. Miren, la fantasía de los pastores es a ver esta telenovela en qué para y con cuál se casa. Están en eso, hay una conversación entre Don Quijote y un caminante que viene por ahí que se llama Vivaldo. Hay una interrupción en la novela. La novela hay aventura, conversación, aventura, conversación. Y el otro día pensaba yo en que una diferencia entre ver películas o series o lo que sea y leer es que al leer estamos caminando, al leer estamos moviéndonos a través de las líneas y de las páginas y estamos yendo. Y leía una cosa de un antropólogo francés que habla sobre el turismo. Bueno, que la diferencia entre estar quieto y caminar es la diferencia entre la espera y la esperanza, que el que se pone a caminar ya se dispone a la esperanza. Y era súper interesante esta cosa sobre caminar y me hacía pensar a mí también qué es la diferencia entre ver películas o leer, porque quien lee está caminando y hay un gesto de esperanza en ese caminar distinto del de recibir pasivamente, en fin. Y entonces este Vivaldo le pregunta a Don Quijote, ¿pero qué son los caballeros andantes? Son varias cosas. Son una cosa de ficción y otra cosa de realidad. En la Edad Media hubo caballeros andantes y los caballeros andantes eran, por ejemplo, los hijos menores del segundo en adelante de un gran señor que no heredaban nada, porque para no dividir las grandes fincas, pues no les dejaban un pedazo a cada hijo, sino que les dejaban solo al mayor, algo así. Iba pasando de generación en generación y no se dividía y no se empobrecía todo el mundo. El segundo y el tercero tenían tan poca plata como casi como si hubieran nacido pobres. Tenían que irse muchas veces pues a conquistar con la fuerza de su brazo algún reino. Iban por ahí prestando su servicio a otros señores para pelear contra otros y participaban en torneos. ¿Y cuál era su mayor esperanza? Pues en una de esas, hacerse tan famosos como el superguerrero, que era más o menos lo mismo que ser un superatleta en realidad, porque también participaban en torneos que eran como estas medio olimpiadas de caballeros. Hacerse tan famoso que algún señor lo casara con su hija y así también fundar alguna dinastía, haciéndose heredero de otro por matrimonio. Bueno, en fin. Pero hay otra cosa que es la orden de caballería y es un conjunto también medieval de símbolos que eran indicaciones para que un hombre se volviera mejor, como para pulir el alma y para volverse bueno y para volverse sabio. Todo eso es ser caballero andante. Pero entonces este caminante, que va por ahí, que es Vivaldo, le pregunta qué querían decir caballeros andantes. Don Quijote el que le dice es, ¿ustedes no han leído las historias de Inglaterra donde se tratan las famosas hazañas del rey Arturo? Esos son caballeros. Son los caballeros andantes. Luego habla de los amores y de
como un caballero andante lo que más tiene que ser es enamorado. Entonces Vivaldo, el caminante este, le dice, a mí me parece que eso es un poco herético porque ¿cómo así que se encomiendan a la dama y no a Dios? Entonces Don Quijote le dice, no, pues también se encomiendan a Dios. Pero lo importante de esto es lo que les decía hace un rato, que el objeto amoroso es Dios. Para todo este modo de pensar de la caballería, justamente una manera de llegar a Dios es a través de estar enamorado, de amar la belleza del rostro amado, porque esa es imagen de la divinidad, y uno trata de ser mejor o de pulirse pues para alcanzar esa cosa alta. Bien, después de que aparece Vivaldo, de ese interludio, aparece Ambrosio. ¿Se acuerdan que Ambrosio era el amigo de Grisóstomo, el que se murió de amor? Entonces aparece Grisóstomo con el cadáver. Viene un cubierto de flores, un cuerpo muerto, vestido como pastor. Ese es Grisóstomo. De edad al parecer de 30 años, y aunque muerto, mostraba que vivo había sido de rostro hermoso y de disposición gallarda. Alrededor de él tenía en las mismas andas algunos libros y muchos papeles abiertos y cerrados. Está Grisóstomo con toda su obra, toda la obra que ha escrito para la pastora Marcela. Se ha vuelto poeta para Marcela. ¿Qué es volverse poeta? También es volverse otro. Entonces, por amor se ha vuelto otro. ¿Qué pasa con un autor? Que se supone que de alguna manera un autor o una autora vive más que su propia vida, porque deja libros escritos. Fíjense que se cumple muy literalmente lo de alcanzar la otra vida o alcanzar la divinidad enamorándose, porque el enamorado escribe y esos versos los pueden otros leer. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Resulta que Grisóstomo dio la orden de que se destruyeran todas sus obras cuando él se muriera. Pero el amigo finalmente va a acceder a que lean allí una canción de un poema de Grisóstomo. Y esa canción de Grisóstomo, Grisóstomo la llama canción desesperada. Vean ese milagro que es que alguien lea y cante una canción cuando ya se ha muerto su autor. Es realmente milagroso que estemos escuchando a Cervantes, que ustedes se estén dando cuenta de cómo escribió tantos siglos después de que se haya muerto. Esa es pues la inmortalidad a la que los seres humanos pueden aspirar. Que otro cante la canción que escribimos. La admiración por alguien, por la pastora Marcela, se vuelve amor a todos los demás, porque deja una canción para que la canten otros, aunque él quiere que la quemen. Hay algo bonito en estos poemas, y es que Cervantes, antes de ser narrador, antes de escribir novelas, cuando más joven escribía poemas. Y estos poemas que él está metiendo en el libro, pues los escribió él mismo. Cervantes está leyendo unos poemas de su propio muerto. Él mismo es Grisóstomo muerto, porque él como joven ya está muerto. Y está escribiendo y dándonos esos poemas que sobreviven a su juventud. Bueno, les voy a leer este. El rugir del león, del lobo fiero, el temeroso aullido, el silbo horrendo de escamosa serpiente, el espantable baladro de algún monstruo, el agorero graznar de la corneja y el estruendo del viento contrastado en mar inestable del ya vencido toro, el implacable bramido y de la viuda tortolilla el sensible arrullar, el triste canto del endiablado búho, con el llanto de toda la infernal negra cuadrilla, salgan con la doliente ánima afuera, mezclados en un son, de tal manera que se confundan los sentidos todos, pues la pena cruel que en mí se halla para cantarla pide nuevos modos. A mí me encanta esa estrofa porque lo que está diciendo es que al cantar su pena, lo que salen de él son todos los lamentos de todos los animales. Entonces están cantando eso cuando de repente, y esto es lo último que voy a contar hoy, se aparece Marcela. Y vamos a ver que queremos verla. ¿Se fijaron todo lo que pasó en ustedes cuando yo dije se aparece Marcela? Y ya saben que Marcela enamoró a este y a todo el mundo dice, ¿cómo es Marcela? ¿Qué va a decir Marcela? Voy a leer. Queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, porque todos los papeles los están quemando menos unos, lo estorbó una maravillosa visión. ¿Qué tal parecía ella?
que improvisadamente se le ofreció a los ojos, y fue que por encima de la peña donde se cavaba la sepultura de Grisóstomo, pareció se dice apareció en el español de esta época, y vean qué interesante que parecer y aparecerse es la misma palabra, la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba a su fama su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio, y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Mas apenas la hubo visto Ambrosio, cuando con muestras de ánimo indignado le dijo: vienes a ver, fiero basilisco, tu obra, no sé qué. ¿Cómo describió Cervantes la belleza de Marcela? Diciendo cómo la miraban. Y esto es muy bello, porque él no está diciendo, y era alta y no sé qué, y tenía el talle, no sé cómo, y la ropa le quedaba tal, sino los que nunca la habían visto quedaron atónitos, y los que estaban acostumbrados igual. Entonces, ¿qué está diciendo de la belleza? Por un lado, que es algo que se renueva, que siempre que ves lo bello es nuevo. Y por otro lado, está diciendo que pues la belleza es el gesto del que admira la belleza. Ahí es donde está la belleza de lo admirado. Eso es muy bonito. No comete la vulgaridad de decir tenía ojos no sé cómo y no. No, lo que está diciendo es todos la miraban así y nosotros vemos la belleza de ella porque vemos a los otros mirarla. ¿Sí se dan cuenta de cómo la contemplación de la belleza forma ese triángulo? Y te hace a ti formar una especie de comunidad con los otros que la están mirando. De repente tú la estás mirando como ellos y lo que estás mirando es algo admirable, algo que no se describe, es decir, algo espiritual en últimas, algo en silencio, que permanece en silencio. Ven como Ambrosio le dice, ¿qué? ¿Cómo te presentas aquí para ver tu obra? Y ella dice el famoso monólogo de la pastora Marcela, que es un monólogo feminista de Cervantes. Vengo a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Voy a saltarme líneas, no lo voy a leer completo porque tiene 4 páginas, pero luego ustedes lo leen completo. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Es decir, no tengo que corresponderle a nadie porque lo hermoso es amable. Y luego dice, verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso, o sea, no me pueden forzar a amar a nadie. Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es el cielo me la dio de gracia, sin yo pedirla ni escogerla, y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las que el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso, pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa por corresponder a la intención de aquel que por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda? Es decir, con la hermosura está la honestidad. ¿Y por qué quieren que pierda mi honestidad? Pues por ahí acostándome con ustedes. Y esto que es muy famoso, yo nací libre. Para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y mi hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. Que mi voluntad es vivir en perpetua soledad y que sola la tierra goce el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura, así que no me llame cruel ni homicida a quien yo no prometo, ni engaño, ni llamo, ni admito. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva. El que desconocida, no me conozca. El que me llama cruel, no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida
No los buscará, ni los servirá, ni los conocerá, ni los seguirá en ninguna manera. Ella afirma eso y termina su discurso y los pastores quieren irse detrás. Y entonces Don Quijote dice, ninguna persona de ningún estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de caer en la furiosa indignación mía. Entonces por fin Don Quijote puede socorrer a alguien y es a ella, al decir nadie se vaya detrás de ella, déjenla tranquila que ella quiere estar sola. Y entonces le hacen caso, de hecho. No tiene que matar a nadie ni aporrear a nadie. Y Don Quijote luego se despidió de sus huéspedes y de los caminantes y todos le rogaron que se viniese con ellos a Sevilla por ser un lugar muy acomodado para buscar aventuras, pero él dice que no se va a ir a Sevilla hasta no haber despejado todas aquellas sierras de ladrones malandrines. Y ya, y se despiden todos y Don Quijote determinó de ir a buscar a la pastora Marcela y ofrecerle todo lo que él podía en su servicio, que es muy bueno. Entonces, después de decirle, nadie se la siga, déjenla sola, él dice, no, pues yo sí voy a ir a ofrecerle mis servicios. 6 días con el Quijote es un podcast de Carolina Sanín y la Biblioteca Nacional de Colombia. La directora de la Biblioteca Nacional es Adriana Martínez Villalba. Juliana Echeverry grabó las conferencias. Daniel Rugeles editó el podcast.